Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición número 12, sí, 12ª edición del Fórum Global Argentina. Ustedes saben, este evento virtual desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, nació justamente con la idea de poder demostrarle justamente al resto del planeta que Argentina está viva, y está más viva que nunca. Pero claro, para ello hay que estar precisamente atentos con todos los riesgos que conlleva y poder defender la república, la democracia, hacer una verdadera patria, un verdadero país del todo federal y también plural. Pero para ello, bueno, justamente el Fórum Global Argentina tiene esta característica, ¿no? Que mensualmente citamos a nuestros panelistas, todos ellos profesionales destacados, empresarios destacados, tienen que ver con todo tipo de sectores de industria, políticos que han ocupado cargos importantes en su momento, pero ocupan hoy o que lo ocuparán o continuarán también en el día de mañana. Y por eso es que en estos 12 meses, en este año que ya transcurrió, el Fórum Global Argentina dio que hablar justamente al transmitirse por TV Radio Miami, con asociación estratégica con Radio Francia Internacional, también con Radio Vaticana, con Radio Mercosur y con Radio de las Naciones Unidas. Así que de esta manera también unimos en un abrazo fraternal desde Buenos Aires, Argentina, al mundo todo. Y vamos a estar en esta oportunidad, como siempre, agradeciendo a todos nuestros sponsors que apoyaron esta idea, como es la famosa CAEM, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, precisamente la principal entidad de la industria extractiva aquí en la República Argentina. También a la Asociación de Lucha contra el Cibercrimen, también a 1770argentina.com, que defiende los valores todos, también a Radio Realpolitik, del grupo Realpolitik, a expresonews.com, esta nueva agencia de noticias que llegó para quedarse, lo que tenés que saber, expresonews.com, y también, por supuesto, para TV Radio en Miami. Aprovechamos también el saludo para Agustín Ranguni, director, creador de TV Radio Miami, de Radio Miami Internacional, amigo, colega y socio ya. Es de la familia, así que el agradecimiento, como siempre, por todo lo que venimos realizando y todo lo que está proyectado hacia futuro. Comenzamos sin olvidar, no solamente para nuestros espectadores en el mundo, sino también para nuestros panelistas, recordarles que esto tiene la característica siguiente. Hay 2 rondas. En la primera ronda, cada panelista va a tener 10 minutos para exponer su propio tema, y en la segunda ronda, y en el mismo orden, van a tener tan solo 3 minutos para sacar conclusiones de su propia exposición, precisamente, y claro está, de la primera ronda. Así que comenzamos nomás, si les parece, precisamente con nuestro primer invitado de esta oportunidad, o en esta oportunidad. Él es diputado nacional justamente de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, pero también ha ocupado la dirección operativa de emergencia habitacional en la ciudad autónoma de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires, concretamente en la ciudad capital, la ciudad de La Plata, le contamos al mundo. Ocupó el cargo de director provincial de consejos escolares, teniendo 2 gestiones exitosas precisamente en su carrera. Quien nos hablará de la importancia del voto, ni más ni menos. Y así de y de sencillo. La importancia de votar o la importancia del voto. Así que tiene sus 10 minutos a partir de este instante, Hernán Berizo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, Sergio, y un saludo al resto de los panelistas. Bien, Sergio, bueno, no sé si voy a llegar a los 10 minutos, pero voy a tratar de hacer un resumen de lo que yo considero importante, realmente muy importante, que es la importancia del voto. Algo que puede sonar mundano, como que se habla todos los días, pero yo creo que hay que recalar sobre este tema y es fundamental, más en este momento, que estamos en un momento de campaña, que estamos en un momento bastante virulento en nuestra sociedad, una sociedad completamente dividida. Y antes de hablar de esto, quería remontarme un poquito más para atrás, ¿no?
en esta democracia incipiente. Digo incipiente porque desde el 83 hasta ahora no tenemos una gran trayectoria en cuanto a democracia comparado con otros países en el mundo. Y la participación ciudadana, Sergio, es el factor que materializa los cambios. El voto representa el principal mecanismo de participación ciudadana, razón por la cual corresponde a nuestro Estado, al Estado argentino, a asumir con responsabilidad de proteger el derecho al sufragio. Y se divide en 5 ítems ese derecho y esa responsabilidad por parte del Estado, porque el voto es universal, es igualitario, es secreto y es obligatorio. Y por último, tendría que ser libre. Y digo tendría que ser libre, porque lamentablemente en nuestro país todavía en algunos lugares o en algunos sectores de la sociedad ese voto no es libre. Y el voto libre significa que ningún ciudadano puede estar forzado a votar por un partido político o por un candidato. Y hoy, lamentablemente, no tanto en la ciudad de Buenos Aires, pero sí en el conurbano y en el conurbano de otras ciudades de nuestro país, se sigue forzando el voto tanto a alguna fuerza política o a algún candidato. Y eso es triste y es lamentable, pero está pasando. Y está pasando en un proceso donde hoy hay miles, más de 800.000 argentinos, a los cuales se les va a prohibir, más allá que se han tomado medidas judiciales, pero se les va a prohibir el voto, que son los argentinos que viven en el extranjero. Pero si uno ve las elecciones que hubo en Salta, que hubo en Jujuy, o lo que ocurre en Formosa, cuando algunas fuerzas políticas hacen lo imposible porque hermanos de nuestros países vecinos, caso Paraguay o caso Bolivia, puedan sufragar mediante una dádiva económica en nuestro país. O sea, realmente es preocupante que, por un lado, no se deje votar los argentinos del extranjero, que viven en el extranjero, pero por otro lado, mediante un dinero, puedan cruzar extranjeros a votar en nuestro país. Y la importancia del voto, y ya metiéndome más de lleno en esto, se da más que nada no por cuestiones que salgan en libros o en PowerPoint, es lo que uno escucha. Uno camina todos los días en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué escucha de la gente? ¿Para qué voy a ir a votar? Siempre lo mismo, cada vez estamos peor, es una pérdida de tiempo. Y realmente a los que amamos nuestro país, a los que transitamos nuestro país, a los que tratamos de estar cerca de los vecinos, nos duele. A los que queremos un país pleno y vigente, de libertades y en democracia, nos duele mucho escuchar hasta el mismo día de las elecciones, gente decir, no, hay mucha cola, vuelvo más tarde, o me voy a una quinta, o me voy de viaje y no pasa nada, total son las PASO. O, ¿para qué voy a ir a votar si total mi voto en definitiva no vale nada? El voto es una forma de expresar poder y eso lo tiene que entender la gente. Tenemos que hacer mucho hincapié, y sobre todo en los jóvenes, de la importancia del voto. Es la única herramienta transformadora, y lo digo porque si uno va a los números, a las estadísticas de los últimos años, primero que ha mermado la cantidad de gente que se acerca a votar. Y por otro lado, cuando son elecciones presidenciales, va más gente a votar. Cuando son elecciones legislativas, va menos gente a votar. Cuando la gente nos dice, plántensele al gobierno, no dejen que salga este proyecto, el impuesto a la riqueza es una vergüenza, que no se vote a favor de que haya vacunas para los menores es una vergüenza, ¿qué hacen como oposición? También hay que explicarle a la gente que en un parlamento hay mayorías y minorías, y que si queremos cambiar eso, la única manera es mediante el voto, no es a los piedrazos, no es mediante la violencia, no es con los medios de comunicación de por medio, instando a hacer cosas que no corresponden, es ejerciendo el voto y es teniendo los representantes defendiendo lo que hay que defender. Y cuando hablo de esto, no lo digo particularmente para que voten por una determinada fuerza. Lo digo
para el argentino que vota a cualquier fuerza, que sepa que en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y así también en las legislaturas provinciales, hay un sistema que funciona de mayorías, de minorías. Puede haber acuerdos. Muy difícilmente haya acuerdos cuando estemos en épocas de elecciones. Eso lo debe saber la gente y eso lo debemos transmitir. Es por eso, Sergio, que insto permanentemente a la gente diciéndole que la potestad suprema se manifiesta a través del voto de los ciudadanos. No hay otra manera. Es por eso que para mí es fundamental que retomemos esa vieja práctica de, por ejemplo, cuando yo iba al colegio, a la escuela, de instrucción cívica, de la importancia que significa el voto, de la herramienta que es el voto. Hay mucha gente que está descreída y yo lo entiendo y lo comprendo, pero debemos hablar y debemos estar más cerca de la gente explicándole que es la única manera, y es por eso que insto no solamente a los que estamos en el mundo político, sino a todos los ciudadanos, a que se involucren un poco más en determinados aspectos de esta democracia que, como digo yo, comparado con otros países quizá no tiene mucho desarrollo, pero que llegó para quedarse. Y en esa instancia, la única manera de cambiar la realidad es el sufragio. En cuanto a lo que comentaba anteriormente, de en qué condiciones estamos hoy para sufragar, yo estoy en La Matanza. Trabajo en La Matanza constantemente. En este momento justamente estoy viendo lo que es la fiscalización en La Matanza, y la verdad que uno está instruyendo o capacitando fiscales para que no se robe el voto, para que no se tiren las boletas, para que no haya voto cadena. ¿De qué estamos hablando? O sea, no estamos capacitando a los fiscales para que se sienten de determinadas fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas que estén representadas en el acto eleccionario, que puedan convivir y contar los votos una vez terminado el horario de sufragio. No, hoy estamos viendo cómo podemos hacer para que no nos hagan trampa. Hoy estamos viendo cómo podemos hacer para que no vengan colectivos con gente que bajen de asientos y se lleven por delante todas las autoridades partidarias y autoridades de mesa y nos den vuelta a la urna. Hoy se vive otra realidad en muchos lugares de nuestro país. Y nosotros estamos tratando de defender el voto, cuando en realidad lo que tendríamos que estar tratando, y el Estado tendría que, más allá de las pautas publicitarias, de los spots publicitarios, tendría que estar velando porque esas cosas no sucedan, estas prácticas, estas viejas mañas y estas viejas prácticas no sucedan, para que los argentinos sepan que su voto se va a hacer valer y que no hay trampa. Entonces, por último, la verdad que un poco el mensaje es ese, es hacerle saber a la ciudadanía de la importancia de poder votar, de ir a votar. El voto es importante, es lo más importante, y de hacer valer sus derechos. Entonces, cuando yo hablaba recién de lo que pasa y sigue pasando en el conurbano, por sobre todas las cosas, y es muy triste, bueno, eso lo vamos a poder cambiar mediante el voto, solamente mediante el voto. Así que, nada, un breve pantallazo sobre lo que yo considero que es importante defender en estas elecciones, particularmente, tanto en las PASO como en las generales, que la mayor cantidad de gente se acerque a votar y que empecemos a garantizar el voto, que el voto que emite la gente sea que se vea reflejado en la urna. Muchísimas gracias, Hernán, ratificando los riesgos en los que estás, justamente los que están inmersos los argentinos y la Argentina, que yo hacía referencia en el comienzo precisamente de la presentación de esta 12ª edición del Fórum Global Argentina para el Mundo. Vamos con nuestro entonces segundo panelista, este momento donde él es médico, magíster en sistemas de salud y también en seguridad social, magíster también en economía y ciencias políticas, también tiene un doctorado en esto último, en ciencias políticas digo, fue secretario además justamente de salud de la provincia de La Pampa
y además viceministro de Salud de la Nación. También viene realizando distintas tareas desde hace un tiempo con la extraordinaria Fundación justamente Libertad y Progreso. Y quien nos hablará de la reforma del sistema de salud en nuestro país. ¿Qué tema? En épocas de pandemia, insisto, la reforma del sistema de salud. Tiene sus 10 minutos, tiene la palabra a partir de este momento, Eduardo Filgueira Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Sergio? Muchas gracias. Muy generosa su presentación. Y bueno, es un tema complejo que nos hemos puesto de moda en realidad, no solamente por la pandemia, sino porque varios políticos ya han mostrado su interés en llevar adelante procesos de reforma en un sistema de salud que así lo amerita. Desde hace mucho tiempo estamos ocupados con la Fundación de Libertad y Progreso en trabajar sobre el tema. Me ha tocado realizar algún proyecto que no es exclusivamente mío, sino de una serie de colaboradores y gente que está fundamentalmente imbuida en el tema. Y me voy a aprender de las palabras del disertante precedente, Hernán Berizo, a quien le agradezco haber mencionado la palabra libertad. Porque en nuestro país el sistema de salud se ha organizado fundamentalmente alrededor de un sistema de cautividad. Prácticamente la gente se encuentra cautiva de determinadas organizaciones que financian su asistencia sanitaria, y en realidad la palabra libertad es lo que nuestro sistema de salud reclama. Si uno mira el sistema de salud público estatal, el que atiende a 15 millones de personas, en realidad van a ser varias más después de la pandemia por la cuestión de situación de emergencia de muchas empresas, la pérdida laboral, la situación del trabajo no registrado, etc. O sea, la pérdida del aseguramiento social. Mucha gente más va a ser, aparte de estos 15 millones de personas que se atienden regularmente en el sistema de salud público estatal, que además no está delegado de la nación, es resorte de las provincias. Por lo tanto, son las provincias las que tienen que llevar adelante su mecanismo de reforma. Nuestra propuesta es que las provincias realicen seguros provinciales como un paso previo, un paso inicial para dar lo que nosotros denominamos el aseguramiento universal, la cobertura universal en salud. Porque decir a cualquiera lo terminan asistiendo en el sistema de salud argentino no es suficiente. La conceptualización del seguro es un hecho muy importante, indica quiénes son los atendidos, cuáles son las prestaciones que se dan, cuál es el financiamiento y cuál es el modelo de atención por el cual se prestan los servicios. En este momento la gente que se atiende en el sistema de salud está cautiva del sistema público estatal, que no tiene ningún incentivo para la mejora, porque el paciente que no tiene cobertura tiene que ir sí o sí a prestarse su atención al sistema público estatal. Este es un hecho muy importante porque indica la cautividad. Pero el hecho de que los pacientes estén cautivos y que el sistema sanitario en su conjunto sepa que no tienen otro sistema al cual recurrir, hace que además este sistema se convierta en altamente demandante de prerrogativas que define él mismo, y al cual los ministros y los funcionarios se encuentran prácticamente subyugados, se encuentran limitados porque las demandas surgen del mismo sistema, que aparte de ser oferente de servicios de salud, es demandante de prestaciones que no están delineadas como debiera ser en una prestación de aseguramiento universal. Este es un primer punto de reforma que considero importante. Además, esto va a contramano de las propuestas de algunos pensadores al respecto, que piensan que el seguro de salud debería ser nacional. La salud no está delegada a la nación. La salud es de las provincias, que tienen la potestad de atención sanitaria, no la nación. La nación puede ocuparse de otras cosas, las relaciones internacionales en los organismos sanitarios, y además de esto, y fundamentalmente, por ejemplo, la organización de un seguro para patologías de alto costo y baja incidencia, que son altamente complejas. El monopolio nacional no puede sostenerse, no tiene ningún sistema, ninguna posibilidad de llevarse adelante con eficiencia y con calidad. Otro punto es un PAMI que ha sido creado fundamentalmente por cuestiones de índole política y ha permanecido el 99% de su tiempo
intervenido. Hoy en día figura en el presupuesto nacional como un organismo descentralizado del Estado Nacional. Y la gente que se encuentra allí también está cautiva, pero sabe de de las malas prestaciones que recibe. Por eso el 20% de los afiliados tiene un seguro privado, lo cual significa, obviamente, un doble costo, porque le deducen para pagar el PAMI, pero a su vez tiene que pagar él un servicio privado porque su preferencia está en obtener una mejor prestación. Tampoco existe ningún incentivo a la mejora. Y el tercer punto, hablando en términos generales, porque obviamente esto es muy amplio, podríamos hablar de la capacitación de los profesionales, podríamos hablar de miles de temas más. El tercer punto sería, en nuestro proyecto de reforma, facilitar la competencia abierta entre las obras sociales nacionales y los seguros privados. Porque es injusto de que muchas obras sociales sean subsidiadas para sostenerse para beneficio de los sindicalistas y dirigentes, cuando en realidad están dando prestaciones que no son las que se debiera. Y la gente se encuentra cautiva, solamente puede pasar de obra social a obra social. O sea, fíjense cómo la cautividad se repite. Hay una ausencia real de libertad. Y con el decreto 438, el presidente actual acaba de retroceder 20 años, porque lograr el libre cambio inicial de cualquier afiliado a una obra social a cualquier obra social que él decida, se ha retrotraído con el decreto 438 a que debe esperar un año para que esto suceda. Obviamente, esto no incentiva las mejoras de la administración y las prestaciones de servicio por parte de la Seguridad Social. Se ha retrocedido 20 años con un decreto del gobierno nacional actual, cuando nos costó muchísimo tiempo, desde el año 93, que se iniciaron los primeros decretos de regulación, a que la gente pudiera elegir libremente sus preferencias entre diferentes obras sociales. Pero nunca tuvieron la oportunidad de elegir entre una obra social y un seguro privado. Para tener un seguro privado debían ser transferidas a partir de una obra social, con un costo adicional que esto significa, porque por ser sencillamente un pasamanos, la obra social se quedaba con un porcentaje importante de sus, aproximadamente entre un 8 y un 12% de la cotización salarial que el trabajador aportaba. O sea, fíjense la complejidad que tiene el problema y cómo en cada paso existe una trampa de subsidios cruzados que multiplican los costos y que hacen que el sistema de salud, para finalizar lo digo, porque prácticamente creo que se termina ya el tiempo y en 10 minutos es muy difícil acotar la complejidad de este tema. Esto significa que el sistema de salud gasta aproximadamente un 10% del PBI argentino, lo cual no es poco decir, y sin embargo, ese dinero no llega a quienes debiera, y significa costos agregados. Pero lo peor de todo es que no tiene los resultados que estarían acordes a ese gasto importante que se realiza en el sistema de salud. Cuando uno analiza la mortalidad materna, la mortalidad infantil, ve que las mejoras no son sustantivas como en otros países que han hecho las reformas. Esto sería un resumen general. El tema es mucho más complejo. Yo no quiero complicar la vida, sino todo lo contrario, decirles que el concepto de libertad es un concepto fundamental para que la sociedad se desarrolle con iniciativas propias. La gente no es tonta, tiene capacidades de agrupación, capacidades de agremiación, capacidades como para diluir los costos y los riesgos a futuro de los eventos sociales que pudieran suceder, y el Estado muchas veces puede intentar solucionarlos y a veces constituye más una carga que un resultado aceptable para la resolución de los problemas de la sociedad. Lo hemos visto en muchos casos y lo seguimos viendo hoy en día. La pandemia nos da un ejemplo más. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, Eduardo, clarísimo, ¿eh? Sí, claro que es un tema seguramente para poder desarrollar 10 minutos, en varios eventos, en varias ediciones del evento, 10 minutos, porque imagino lo que debe ser esa carpeta y ese trabajo que van realizando. Acabo de controlar 10 minutos 15 segundos. Extraordinario. Muchísimas gracias. Gracias por comprender los tiempos que son tiranos siempre de radio y televisión. Y esto es un evento virtual con concepto televisivo. Precisamente por eso mismo lo ideé de esta manera.
Bueno, siguiendo el orden de nuestros panelistas entonces, vamos a presentar ahora a un consultor que hace y da que hablar con sus conferencias, conferencista también él a nivel internacional. Muchos jóvenes atienden de una manera muy precisa sus palabras. Además, él también es pastor y es el coautor, junto a otros 3 escritores más, de un libro que hace poquito nomás salió y dio mucho que hablar en nuestro país. Le cuento a toda la audiencia mundial que nos sigue a través de TV Radio Miami y Radio Miami Internacional, que es un libro que dio mucho que hablar aquí por aquello de aborto sí, aborto no. Se llama o se denomina El Nuevo Genocidio. Para quienes lo puedan ubicar, el ebook, si quieren, así que estén en el rincón donde estén del mundo, pueden llegar a obtenerlo también en sus propias casas. Y él precisamente nos va a hablar acerca de la sociedad se construye con valores, pero a su vez se destruye por precio. Las sociedades se construyen con valores, pero a su vez se destruyen por precio. Así que tiene la palabra justamente para cerrar esta primera ronda de la 12ª edición del Fórum Global Argentina, Alberto Sabatini. Bueno, buenas noches, Sergio, buenas noches a los que me antecedieron en la exposición. Realmente muy interesante lo que venía escuchando. Quiero tomar un concepto que vertió el diputado Hernán Berizo y que no deja de sorprendernos, ¿no? Y es eso de que conocemos que en determinados cordones del conurbano bonaerense tenemos que luchar para que no se roben los votos. Casi se ha naturalizado el concepto de que pasen esas cosas, y eso tiene que ver con una decadencia en cuanto a los principios y a los valores que la sociedad tiene como sociedad, ¿no? A veces solemos culpar solamente a un sector de la sociedad, pero parece que de alguna manera toda la sociedad se encuentra contaminada. Y siempre detrás de esas cuestiones hay alguien que moviliza y que fomenta esas cosas a través de determinados acuerdos económicos y beneficios. Detrás de cada articulación, detrás de cada movimiento social que hay, siempre existen intereses de por medio. No es casual, no es circunstancial, no es accidental lo que sucede, ¿sí? Hay un trabajo de ingeniería social que en muchos casos la ingeniería puede ser para construir, pero en muchos casos puede ser para destruir. Hay una palabra que se puso de moda en este último tiempo y es la palabra de construcción. ¿Sí? La utiliza mucho el movimiento feminista y la pregunta es si la palabra de construcción no está hablando en realidad de la destrucción de los valores de esta sociedad occidental que supimos conseguir. Esto yo lo hago el paralelismo con un arquitecto que diseñó un gran edificio, un edificio perfecto, pero el problema es que los albañiles, los responsables de la ejecución de ese edificio, no se ajustaron al plano original, ¿sí? Hicieron un lío bárbaro, construyeron las paredes torcidas y en lugar de corregir lo que se hizo mal, se rompe el plano y se hace un plano adecuado a esas paredes que están torcidas, ¿no? Y a veces parece que queremos hacer eso, parece que queremos adecuar la sociedad a los errores en lugar de adecuar los errores o adecuar la sociedad a los valores y a los principios, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, claramente porque el arquitecto original que dio lugar al plano original tiene competencia y hay otros arquitectos y otros ingenieros hoy que se beneficiarían de modificar los planos originales. Así que bueno, me parece que un poquito en el mundo en general y en la Argentina en particular está sucediendo eso. Y a veces parecería que estamos dispuestos a sacrificar todo lo que se ha construido en la sociedad, todo lo que conocemos como valores, todo lo que conocemos como principios, con tal de que algunos pocos se vean beneficiados con este cambio de planos o este cambio de modelos en el cual la sociedad pretende seguir construyéndose. La verdad es que la sociedad hoy
hace agua por todos lados, tambalea, y tiene que ver esto con que muchos de los pilares sobre los cuales la sociedad está construida son atacados falsamente, impunemente, y en ese ataque no nos importa demasiado a quienes se perjudican, ¿no? La familia, la fe, la libertad, hablábamos de libertad, la cultura, son sacudidos por diferentes movimientos organizados, no circunstanciales, como lo dije al principio, que están interesados en beneficiar a unos pocos, aunque el costo sea perjudicar a una gran mayoría, ¿sí? Lo más llamativo de todo esto es que estos pocos beneficiarios lograron tener en esa mayoría o en una parte de esa mayoría que a la larga se va a ver perjudicada, el soporte, el apoyo, la tropa de avanzada para justamente luchar contra un grupo minoritario que hoy logra o logramos entender la sociedad como un todo, la libertad como una esencia natural de esa sociedad y que tratamos de luchar y que, bueno, permanentemente hay una ridiculización de esas personas que de alguna manera intentamos tener una mirada diferente, ¿no? Que no significa que seamos los dueños de la realidad, sino una mirada diferente. Vamos a hablar algunos de los, rápidamente, no tenemos mucho tiempo, nos quedan 4 o 5 minutos, hablar de cómo surge esto. La verdad es que un siglo después de que Carlos Marx creyera descubrir que toda la historia de la sociedad humana es una historia de lucha de clases entre ricos y pobres, un grupo de mujeres, y podemos arrancar con el movimiento feminista, un grupo de feministas radicales norteamericanas formadas en universidades alemanas, creyeron descubrir que la verdadera lucha de clases pertenecían a hombres y mujeres, ¿sí? Y eran las mujeres la clase dominada y los hombres la clase dominante, y ahí comienza esta destrucción de la base de la sociedad, que es el hombre complementando a la mujer, y empieza a haber un hombres contra mujeres, ¿sí? Empiezan a ponerse a la mujer como la clase explotada, aún hasta el día de hoy, y el hombre como el explotador, la mujer la oprimida, el hombre el opresor. Y esto generó, o genera, o intenta generar, una mirada de confrontación. Y el hombre y mujer, lejos de ser enemigos, deberían ser complementos, complementarios, ¿no? Pero bueno, esto es parte de justamente el control que se quiere ejercer sobre la población para el beneficio de unos pocos. Y se empiezan a imponer valores, ¿sí? La sexualidad no es algo que viene asignado por la naturaleza, sino por la cultura. Se descarta el elemento biológico, se habla de que los hombres han dividido a la humanidad en femenino y masculino, y la feminidad es un invento del varón para tener a la mujer como esclava. Vemos una masculinización de la mujer, el matrimonio como una institución creada por los hombres a fin de someter a las mujeres mediante el embarazo. Ahí empiezan a hablar también del embarazo. Y obviamente el concepto fundamental, ¿no? Que para conseguir una sociedad más justa hay que suprimir las dos clases sociales en pugna, o sea, mujer y varón, ¿sí? Y cambiar la palabra sexo por la palabra género. Ahí se involucra la ideología de género, que lejos de defender los derechos, la legítima defensa por los derechos de las mujeres, intenta destruir la identidad de los niños, la identidad de los jóvenes. Empieza a haber movimientos de agresión, de violencia, de hostilidad, el ataque a la familia, sistemático, valores fundamentales como las familias son atacadas. Hace pocos días una prestigiosísima actriz como Mercedes Morán hizo un comentario, tuiteó una frase muy interesante, quien dicho sea de paso encarna la imagen de una pastora en la nueva serie El Reino, tuiteó la frase: me aburre la familia, ¿no? Haciendo, si bien estaba haciendo alusión a la familia de los Montaner, por tener un modelo muy cristiano de familia, pero la pregunta ¿es exclusivamente por los Montaner o le aburre o se intenta imponer
que es aburrido un modelo de familia convencional. Por supuesto que la modernidad nos hace entender las diversidades con las cuales hoy las familias están conformadas, pero digo, ¿eso justifica el ataque a la familia convencional? Bueno, en esta misma serie difundida por la proveedora de streaming de Soros podemos ver el ataque sistemático a la fe, en este caso a la evangélica, pero se puede dar a las diferentes credos, especialmente los cristianos. Y la verdad es que se han ido destruyendo los valores, se ha llegado al ataque del valor de la vida humana, ¿sí? Manifestando que asesinar niños en el vientre de la madre es un derecho, ignorando los derechos del ser humano y cosificando. Y hoy por hoy, con la quita de derechos a través de diferentes protocolos, diferentes manejos de esta pandemia, que lo que han hecho en muchos casos es quitarle libertades a unos muchos para otorgársela a unos pocos. El gran problema que seguimos teniendo es que los derechos, las libertades y los privilegios les son retirados a la masa, a la gran mayoría de las personas, y solo la retienen aquellos que tienen el dinero o el poder para poder comprarlas. Por eso decíamos que la sociedad se construye a través de valores, pero se va destruyendo siempre por medio de un determinado precio. Quiero dejar ahí, después en los últimos 3 minutos redondeo. Muchísimas gracias, Alberto. Estamos dentro del tiempo convenido, así que agradecemos también a los panelistas que comprendan esto. No es que uno quisiera, cuando hubo que hacerlo, meterse, interrumpir. Para un periodista, para un conductor, es lo peor que puede pasar, pero bueno, lamentablemente hay momentos que uno lo tiene que hacer en cada programa radial, televisivo, y si es necesario también en un evento virtual. Pero por suerte, aquí el comportamiento de los panelistas realmente ha sido extraordinario. El reloj ha indicado eso. Antes ya de adentrarnos en la segunda parte, justamente en la segunda ronda de las conclusiones, como siempre, recordándole a todos el apoyo de nuestros sponsors, de la CAEM, la principal entidad de la industria extractiva de la minería justamente en la República Argentina, representando a todo tipo de empresa multinacional presente justamente en nuestro país. ¿Quién puede discutir la minería hoy en día en el mundo? Bueno, en la Argentina todavía hay gente que lamentablemente, por falta de información y de una estrategia comunicacional con un mensaje unificado, todavía hay gente que la discute. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. También el agradecimiento para la Asociación de Lucha contra el Cibercrimen, también para 1770argentina.com, hablando de valores, también para Radio Realpolitik, todo el grupo Realpolitik, y para expresonews.com, lo que tenés que saber. Se ve justamente el banner de expresonews.com en toda la programación de TV Radio Miami, en Miami, Florida, en los Estados Unidos y para el mundo. Y también, obviamente, el agradecimiento para el mismísimo TV Radio Miami, o la mismísima TV Radio Miami y Radio Miami Internacional. Comenzamos de esta manera entonces la segunda ronda de esta 12ª edición del Fórum Global Argentina de Buenos Aires para el Mundo, así que tiene sus 3 minutos para sacar conclusiones el diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, Hernán Berizo. Bueno, Sergio, redondeando entonces, escuché atentamente tanto a Alberto como al doctor Figueroa Lima, y muchas palabras que se repiten. Pasaron 38 años, desde el 83 hasta hoy. 38 años de democracia y todavía seguimos hablando de falta de libertades, de un Estado omnipresente que quiere controlarlo todo, pero lo que significa que claramente hay un sector de la sociedad que pugna permanentemente por tratar de digitar y controlar nuestro derecho, que es el derecho de votar libremente. Hay un sector de la sociedad que quiere un Estado clientelista, un sector, mejor dicho, no solamente de la sociedad, un sector de la dirigencia, porque cuando hablo de la sociedad en realidad hay un sector muy grande, sobre todo en el conurbano, vuelvo a repetir, que vive en la resignación. Y cuando se vive en la resignación y no se puede ver más allá de ese muro que levanta el Estado omnipresente con el cual se genera un Estado clientelista que te dicen lo que tenés que hacer durante todo el día, también ese mismo Estado es el que te lleva a votar
y te dice a quién votar. Es por eso que, lamentablemente, después de 38 años de democracia, todavía estamos hablando si vamos hacia la libertad que hablaba el doctor o a la decadencia que hablaba Alberto. Y yo creo que estas nuevas generaciones que vienen formándose, no solamente políticamente, sino profesionalmente en nuestro país, van a tener que hacer mucho hincapié en la libertad, mucho hincapié en los ejemplos, que no hablemos ni de Europa ni hablemos de Norteamérica, hablemos de nuestra propia región. Países que ejerciendo la libertad están saliendo adelante en la educación, en lo económico, con algunos traspiés muchas veces, producto de democracias jóvenes, pero están claramente haciendo valer el derecho del sufragio. Y eso no puede ser cooptado y no podemos permitir que sea cooptado por el Estado. Por último, recién decía Alberto, la sociedad pretende seguir construyéndose. Yo creo que todos los que estamos acá y toda la audiencia que va a ver este foro, quiere seguir construyendo. Para eso nosotros, que somos, yo particularmente, que soy empleado de la gente, porque a mí me pagan con los impuestos de la gente, tenemos que tener un compromiso y pretendemos y pretendo que me controlen, que nos controlen a todos los políticos y que tengamos que rendir cuentas. Eso también es parte importante del voto. Muchas gracias, Sergio. No, por favor, gracias a vos, Hernán. Bueno, lo que acaba de decir Hernán Berizo, casi nadie lo dice en la República Argentina. Digo como para marcar esas diferencias que marcan a su vez la diferencia. Ahora entonces, sí, tiene sus 3 minutos para sacar conclusiones de su propia exposición de la primera ronda, precisamente el doctor Eduardo Filgueira Lima. Bien, gracias, Sergio. Bueno, en realidad el concepto general es que cualquier monopolio es malo. Digamos que los monopolios dejan sin opciones a la gente. Decir el Estado te cuida es lo mismo que decir yo que sé lo que te pasa, yo que defino lo que te sucede, yo que encuentro las alternativas de solución, yo soy el que te va a ofrecer las soluciones y yo soy el que te va a decir cómo, cuándo y dónde hacerlo. Y obviamente esto deja sin opciones a la gente. Las sociedades se han construido de manera diferente. La libertad es un principio general, central, universal en nuestras sociedades democráticas. Cuando el Estado avanza, cuando el Estado se supone que se hace presente y que se supone que es omnímodo y que tiene la posibilidad y la potestad de cuidarte, pienso que en general lo único que hace es darle a los funcionarios las potestades que en realidad pertenecen a la gente. La gente tiene que tener la libertad. En el sistema de salud, eso es lo que el sistema de salud reclama. Hay algún instituto que ha hecho alguna presentación sobre la reforma del sistema de salud y realmente, además de ser precaria, de carecer de datos, es falaz. Y además pretende la centralidad en el Estado. Y yo pienso de que este es un elemento que hay que aprender a combatir adecuadamente, con discusiones. Recientemente un compañero, amigo, ha hecho una presentación muy interesante que ha salido publicada respecto de las falacias que este contenido o esta presentación tiene en su esencia, porque hace cada vez más presente, más que presente, dominante al Estado, restringiendo las libertades de opciones que la gente debe tener. La gente no es tonta, la gente sabe, puede equivocarse. De errores y de aciertos está construida nuestra historia, de avances y retrocesos. Pero el resultado final es que siempre las sociedades han ido avanzando sobre sus propios errores. Esto se ha hecho siempre que la sociedad ha tenido libertad para ejercer sus derechos. Esto es un elemento central. El sistema de salud reclama eso. El sistema político también lo reclama. También, como lo ha dicho el diputado Hernán Berizo, que fue clarísimo sobre las dificultades en la opción de libertad absoluta y general en la capacidad de votar por parte de la gente. Muchos votos comprados de manera directa y de manera indirecta también. Es decir, que no son evidentes a la vista de manera práctica, pero en realidad se suscitan. En realidad, la libertad es el elemento central para que las sociedades avancen. El sistema de salud requiere eso.
las provincias tienen la potestad y la posibilidad de llevar adelante un seguro de salud que después puede unificarse a futuro. También sucedió en otras latitudes. Canadá es un ejemplo. Pero bueno, esa es una propuesta que nosotros llevamos adelante y también debiera permitirse que los individuos lleven sus cotizaciones salariales a donde deseen, por contratación directa de un seguro privado o por contratación de una obra social. Si esta competencia se da, las instituciones, las organizaciones van a verse obligadas a mejorar para brindar cada vez más mejores prestaciones y ser elegidas por parte de los beneficiarios. Este es el resumen general y muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias, Eduardo, y por ser tan claro también. Bueno, para cerrar ahora sí esta 12ª edición del Fórum Global Argentina desde Buenos Aires, Argentina para el mundo, Alberto Sabassini tiene la palabra. Hablábamos de libertad, se habla mucho de libertad. Hay una locución de Jesús, sin ser religioso, la traigo como elemento histórico, que dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y qué importante es poder difundir las diferentes verdades, ¿no? La libertad en cuanto a los derechos, la verdad en cuanto a lo que sucede, la verdad en cuanto a los principios, a los valores, y el conocimiento de la realidad, de los pilares donde la sociedad está fundamentada, de esos principios, de esos valores, la realidad y la verdad de que estas libertades han sido ganadas a través del esfuerzo, incluso de la sangre de muchas personas que a lo largo de la historia han muerto para ganar estas libertades que hoy nosotros podríamos o deberíamos estar disfrutando. No las podemos entregar en bandeja a un grupo de personas que intentan cercenarlas de una manera, digamos, despiadada. Es importante motivar a las personas que escuchan esto, como decía el diputado, a ir a votar, a hacer ese ejercicio de la libertad, de los derechos que tenemos y entender fundamentalmente el concepto de que los derechos y las libertades no son algo que deben ser reclamados, sino algo que deben ser ejercidos. En la medida que nosotros reclamamos los derechos, los pasamos al campo de la discusión. Y los derechos y las libertades de las personas no están en el campo de la discusión. Han sido ganados, han sido obtenidos. Los tenemos y tenemos toda la libertad, la autoridad y la autonomía para poder ejercerlos. No permitamos entonces que, como decían ahí, un sector de la clase dirigente, un sector de aquellos que se encuentran transitoriamente en el poder, nos hagan creer que todavía necesitamos discutir derechos y libertades. Han sido ganadas, nos han sido entregadas, y nosotros ahora debemos disfrutarlas y ejercerlas, porque para eso somos ciudadanos de la República Argentina o, en definitiva, ciudadanos del mundo. Muchas gracias, Sergio, y gracias al resto de los oradores que me han escuchado. Alberto, muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Antes de cerrar, ya que estamos en la recta final, el agradecimiento para todo mi equipo, si me permiten la osadía, para Alan Mineo, para Mariano Abuquieri, para Aldana Valdés, también para Gustavo Nano, para Lucas Martínez y para Nicolás Ditrán. Todo mi equipo que no se ve, pero bueno, yo no sería nada sin ellos, así que gracias también a todos por estar allí. El agradecimiento para Hernán, el agradecimiento para Eduardo, el agradecimiento ahora sí también, y nuevamente para Alberto, gracias por haber conformado esta 12ª edición del Fórum Global Argentina de Buenos Aires para el mundo. Y de este modo damos por finalizado precisamente el mismo. Gracias por habernos permitido estar en sus casas, en cualquier rincón del mundo, aquí desde la Argentina, para que sepan que la Argentina todavía está viva. Muchísimas gracias y hasta siempre.